Muchas gracias. Buenas tardes a todos o buenos días, ¿no? En función del país donde nos escucháis. Eh, vamos a, vamos a tratar hoy, la temática que vamos a tratar hoy es las nuevas tablas de mortalidad trimestrales en el sector asegurador y aplicaciones prácticas. La verdad es que esta temática es muy novedosa. Prácticamente se está en sus primeros inicios desde el punto de vista de investigación y no me cabe la menor duda que en breves tendrá aplicación al sector asegurador. Vamos a verlo con detenimiento, tenemos aproximadamente unos 45 minutos de exposición y luego abriremos un turno de preguntas de unos 5 o 10 minutos. Os animo enormemente a ir realizando las preguntas, no hace falta que esperéis hasta el final para realizar las preguntas, podéis hacerlo a lo largo del webinar y al final yo revisaré, arrancaré desde el inicio e iré respondiendo a todas las preguntas que me hagáis. Por lo tanto, cualquier duda la podéis lanzar en cualquier momento. Las responderemos al final. Muy bien, ¿cómo vamos a tratar esta temática? Esta temática, antes de ver el plan, se trata de nuevas tablas de mortalidad trimestrales y la palabra clave que nos va a acompañar a lo largo del webinar es la palabra trimestral. Y hablamos de trimestral porque por primera vez el sector asegurador tiene indicadores trimestrales relacionados con la mortalidad. Vamos a explicar cómo los hemos obtenido y cuáles son, por supuesto, su utilidad. El índice o el plan que vamos a tratar en los próximos 45 minutos, vamos a ver por qué estudiar todo desde el punto de vista trimestral relacionado con la mortalidad, cuál es la motivación por la cual nos lleva a los gestores de riesgos en el sector asegurador tratar tablas de mortalidad trimestrales. Vamos a ver qué metodología y qué datos se han empleado. No voy a entrar con gran profundidad porque desde el punto de vista matemático y actuarial pues es de un nivel muy elevado, pero bueno, vamos a ver unas pequeñas pinceladas. Luego vamos a ver unos nuevos indicadores, unos nuevos índices que se han creado. Luego hablaremos, no quiero introducir qué significan estos índices, no quiero introducirlo ahora, lo hablaremos luego, y veremos sobre todo la aplicabilidad en los productos de seguros y en el sector asegurador. Y al final concluiremos, introduciremos unas pequeñas conclusiones que pues, bueno, vamos a ir obteniendo a lo largo del webinar. Vamos a ello. Primero, antes de arrancar, me gustaría explicar una pequeña pincelada de cuando hablamos de tablas de mortalidad, ¿de qué estamos hablando? Las tablas de mortalidad básicamente sintetizan la mortalidad de una región, puede ser una pequeña región, una población, de un país, de una compañía de seguros, de un mismo género, hombres, mujeres, de una misma provincia o incluso personas que padecen una patología o fumadores. Es decir, sintetiza la mortalidad de un colectivo. ¿Vale? Conociendo las tablas de mortalidad, tú conoces cuál es el comportamiento por término medio de la mortalidad de ese colectivo. Por ejemplo, si tengo las tablas de mortalidad de España, sé que para una persona de 40 años conozco la probabilidad de fallecer, la probabilidad de sobrevivir, la esperanza de vida que tiene con 40 años. Es decir, tengo una serie de funciones biométricas que dependen de la edad. ¿No? Y ahí aparece una palabra clave, la edad. ¿Qué sucede? Y esta es la clave. La clave es que estas tablas de mortalidad, hasta el momento, se han construido con periodicidad anual. Es decir, para todo el año 2021, para todo el año 2022, para todo el año 2019. Es decir, cuando tú consultas las tablas de mortalidad, lo que vas a obtener que con 40 años, en el año 2020, tienes una probabilidad de fallecer o de sobrevivir o una esperanza de vida X. ¿Vale? ¿Cuál es el tema? El tema es que las tablas de mortalidad se construyen, estas tablas de mortalidad se construyen teniendo en cuenta la población
teniendo en cuenta el número de inmigrantes, teniendo en cuenta el número de emigrantes y el número de personas que fallecen. Esas son las variables que se utilizan para construir las tablas de mortalidad. Y la pregunta que nos hacemos es, si las tablas de mortalidad son anuales, estos eventos demográficos, emigración, inmigración, defunciones, estos eventos son iguales a lo largo del año, porque si tengo un indicador anual, lo que estoy asumiendo es que todo el año estos indicadores son constantes. Todos los días muere el mismo número de personas, todos los días emigran las mismas personas, todos los días emigran las mismas personas. Eso es lo que estamos asumiendo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿eso es correcto? A priori, seguro que vosotros estáis al otro lado pensando, pues no tiene pinta que todos los días mueran el mismo número de personas. Siempre en una circunstancia no pandémica. Ya sé que estamos en un momento excepcional donde es prácticamente a diario, pues tenemos noticias nuevas de la situación actual. Vamos a suponer que estamos en un escenario no pandémico. Ya sé que es complicado, ya lo sé, pero podría tener esto aplicabilidad perfectamente en un escenario de pandemia. ¿Vale? Vamos a ello. Es decir, lo que nos preguntamos es, ¿estos eventos demográficos son constantes a lo largo del año? Fijaros, antes de continuar explicando esta diapositiva, voy a explicar un poco cómo está compuesta. En la parte del eje de las X, en la parte del eje horizontal, tenéis los season. El 1 representa winter, el 2 representa primavera, el 3 representa verano y el 4 representa otoño, ¿no? Ahí tenemos, ¿veis? En la parte horizontal tenemos las 4 estaciones. Y en la parte vertical tenemos la edad, tenemos los distintos niveles de edad. Tenemos la edad de 0 años en la parte de la izquierda, luego tenemos más para arriba la de 5 años y luego tenemos más para arriba la de 10 años. Y eso en la primera columna. Y como nos vamos desplazando hacia la derecha, vamos viendo para cada una de las décadas de edad. Luego, para cada año, como podéis ver, si os fijáis en la parte de la izquierda, abajo de todo, para cada año tenemos 16 trimestres, ¿no? Cada año tiene 16 trimestres cuando combinamos la edad y combinamos el trimestre de calendario, ¿vale? Es decir, tenemos 16 trimestres. Si lo hiciéramos mensual, tendríamos 144 meses, ¿vale? Combinamos edad, tú puedes tener ahora, por ejemplo, 40 años y 8 meses, ¿vale? Por lo tanto, no tienes 40 años, tienes 40 años un poco más, y esos 40 años de 8 meses los puedes cumplir dependiendo del año de nacimiento, lo puedes cumplir en invierno, en primavera, en verano o en otoño. Cuando combinamos el trimestre, nos salen 16 trimestres. Fíjense, si me sitúo en la segunda columna, que es la de los 10 a los 20 años, y en la tercera, de los 20 a los 30 años, como podéis ver, esto es el gráfico de emigrantes. Cuanto más intenso es el color, es que dentro de ese año, de esa edad, es más intenso. Es decir, ocurren más eventos demográficos. Si analizamos la emigración, lo que estamos viendo es que en el cuarto trimestre, es decir, en el trimestre de otoño, de 10 a 20 años y de 20 a 30, incluso de 30 a 40 y de 40 a 50, quizá cada vez con menos intensidad, los emigrantes, estamos analizando la población en España, se podría hacer también en cualquier país, esto es extrapolable a cualquier país, vemos que en el último trimestre, en el trimestre de otoño, hay más emigrantes. Lo que nos da a una idea de decir, no se comportan de manera uniforme. Y es verdad que para los 85, 90 años veis que ahí hay un negro intenso, ahí hay pocos datos, por lo tanto un emigrante arriba o abajo pues tiene mucha implicación. Solo nos centramos donde hay muchos emigrantes, que es pues desde los 10 prácticamente hasta los 60 años. Vemos que los que emigran en España es en el cuarto trimestre, en otoño. Muy bien, vamos a analizar otro
evento demográfico, que es los que inmigran, los que vienen a España. ¿Cuándo vienen a España las personas que vienen inmigrantes? Pues vienen, como podéis ver, en la estructura del gráfico es la misma, como podéis ver, de 10 a 15 años suelen ser en el tercer trimestre, suelen ser cuando empieza el curso académico, y luego a los de 20 a 30 y 45 años suelen ser en el primer trimestre, en invierno. Suelen inmigrar, la gente suele venir en invierno. Es verdad que a efectos de inmigrantes no hay grandes diferencias. Podría incluso asumirse que para la gran mayoría de edades sí, para los inmigrantes sí se comporta de manera uniforme. Ya sé que para la última columna de la derecha de todo, ya sé que hay mucho color intenso, pero hay pocos inmigrantes. Por lo tanto, no, en términos de datos no hay una masa suficiente. Vamos con quizá el evento demográfico más importante, que son los fallecidos. Estamos haciendo, todas estas bases de datos se han hecho con la población española para los años entre 2005 y 2008, todos 5, 6, 7, 8, 4 años, y he puesto solo los hombres, ¿vale? No he puesto mujeres también, pero el comportamiento de las mujeres es muy similar al de los hombres. Vamos a la parte de fallecidos. ¿Dónde ocurren en una población los mayores fallecidos? Pues ocurren en las edades avanzadas, a partir de los 60 años. Si se fijan en la columna de los 60, 65, 70, la columna de los 60, 70 y 80 años, fíjense que el número, la mayor intensidad está en el 1, es decir, está en winter. Es decir, en España, en winter es cuando más frío hace. Por lo tanto, hay un incremento importante de los fallecidos en invierno. Pero no solo eso. Si os fijáis, dentro de cada año, dentro de cada cuadrado, que son 16 mini cuadrados, dentro de cada año, en la esquina superior izquierda, es decir, en invierno, pero en el último trimestre, también es más intenso. ¿Eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que las personas de edades de 60, 70, 80 años fallecen en invierno, pero fallecen más aquellas que están más cerca de cumplir el siguiente año. Por lo tanto, hay un efecto estacional de primavera, invierno, es decir, hay un efecto calendario y hay un efecto edad, es decir, dentro del año de edad, cuanto más cerca estás de cumplir años, mayor es esa probabilidad de fallecimiento, lo cual concluimos sin ninguna duda de que los eventos demográficos no se distribuyen de manera uniforme, no son siempre constantes a lo largo del año. Por lo tanto, tenemos que construir tablas de mortalidad que nos permitan incorporar estas casuísticas. Un tema tremendamente importante, no me he parado a detener en las dos primeras columnas, porque es cierto que existen muy pocos fallecidos para hasta los primeros 20 años, donde prácticamente casi ningún niño fallece, pero fíjense en la edad de 0 años. Dentro de la edad de 0 años, izquierda, debajo de sus pantallas, fíjense cómo para cualquier trimestre de calendario, es decir, ahí sí que da igual que sea invierno, primavera, verano y otoño, ahí sí da igual. Pero lo importante es que en el primer trimestre de edad es cuando fallecen los recién nacidos. ¿Por qué? Porque en las primeras horas, minutos, horas y los primeros días de vida, el recién nacido tiene unas probabilidades, no es que sean altas, tiene unas probabilidades algo más altas que un niño, por ejemplo, de 5, 10, 15 años. Es decir, una vez el niño o la niña ha pasado los primeros días de vida, ya es muy poco probable que fallezca, ¿vale? Es decir, ahí los primeros momentos de vida, como todos sabéis, son más delicados. Y así nos lo está marcando ese negro intenso en la parte izquierda de abajo, donde el trimestre es importante. El trimestre de edad es importante. En resumen,
surge la necesidad claramente de construir tablas de mortalidad trimestrales, porque los eventos no son uniformes. Muy bien, ¿cuál es el objetivo? Lo que hemos identificado que hay efectos de envejecimiento en función de trimestre de edad y en función de trimestre de calendario. Por edad, es decir, esto varía por edad, hemos visto un ejemplo para los 0 años, donde da igual el trimestre de calendario que nazcas, da igual que nazca en invierno, que nazca en verano, que en otoño, ahí da igual, pero lo importante es que pases esos primeros días, ese primer trimestre de vida. En cambio, para, por ejemplo, los 60, 70 y 80 años, la mayor mortalidad se observa en invierno por las temperaturas. ¿Veis? Son conclusiones muy importantes obtenidas del estudio. Vamos a obtener ahora unos indicadores que nosotros los hemos llamado el seasonal, de estación, aging, de edad, indexes, es decir, de índices, que nos va a permitir construir unas tablas de mortalidad trimestrales a partir de tablas anuales. Es decir, gracias a lo que vamos a ver aquí, por ejemplo, en España está el Instituto Nacional de Estadística, que calcula las tablas de mortalidad trimestrales. No haría falta hacer todo lo que yo os voy a explicar ahora. No haría falta hacerlo. Simplemente a esas tablas trimestrales le aplicas nuestros SAI, que lo hemos llamado Seasonal Aging Index, le aplicas esos SAI y directamente se obtienen tablas de mortalidad trimestrales. Pero lo más importante, que recogen todos los efectos que hemos visto. Vamos a ver cómo las hemos construido. Parte de todo lo que hemos visto y todo lo que vamos a ver se ha publicado en una de las revistas pues, más prestigiosas a nivel mundial, que es el The Journal of the Royal Statistics Society. ¿Vale? Sí, ahí tenéis, si queréis pues consultar más detenidamente todo el trabajo, pues ha sido publicado recientemente en esta prestigiosa revista estadística. ¿Vale? Nosotros vamos a hacer un pequeño resumen desde el punto de vista sencillo, pero ahí tenéis muchísima más información. Vamos a ver, porque hemos hablado de tablas de mortalidad trimestrales, de tablas de mortalidad anuales, pero no hemos visto cómo se construyen. Hemos visto la necesidad de que sean trimestrales, pero no cómo se construyen. Las tablas de mortalidad son muy sencillitas de calcular, muy sencillas. ¿Cómo se calculan? Imaginaros que tenemos la edad X, imaginar que tenemos 60 años y somos un grupo de 10 personas. Pues la tasa central de mortalidad, ¿vale? La tasa central de mortalidad con 60 años, la M de X o la M de 60, no es más que en el numerador el número de personas que fallecen, pues imaginaros que somos un grupo de 100 personas y fallece uno durante el año 2021. Pues en el numerador, esa D de X de 60, es 1, ha fallecido una persona. Y en el denominador, pues somos 100, pues de 100 que somos, solo ha fallecido una, que en el numerador 1, denominador 100. Por lo tanto, la tasa central de mortalidad pues sería 1 entre 100, 0,01. ¿no? Es decir, en el numerador número de fallecidos y en el denominador número de personas de media con vida a la edad X. Hemos puesto la edad de 60. Por lo tanto, ¿cómo se construye la tabla de mortalidad? Para calcular la tasa central de mortalidad no es más que en el numerador número de fallecidos, denominador número medio de personas que están expuestas al riesgo. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto de manera trimestral? Pues exactamente igual. Exactamente igual. El tema es que no tendremos una tasa de mortalidad para cada edad y año, sino tendremos 16 tablas de mortalidad para cada edad. Una para el primer trimestre de winter y para el primer año de edad. El primer trimestre de edad, perdón. Otra para primavera y el primer trimestre de edad. Y así sucesivamente hasta
otoño y el cuarto trimestre de edad. 16 tablas de mortalidad tendremos trimestrales, ¿no? Tendremos 16 tablas. Ya no tendremos solo una. ¿Por qué tenemos que tener 16? Porque necesitamos que recoja cada uno de las peculiaridades que habéis visto. No es lo mismo nacer en una estación que nacer en otra. Luego veremos también términos de esperanza de vida. Por lo tanto, ¿cómo construimos esas tablas de mortalidad trimestrales? Voy a intentar ser muy breve y no me voy a detener mucho porque esto sí es más complicado. A modo resumen, simplemente lo que hacemos es contar cuántos fallecen para cada trimestre de edad y trimestre de calendario, lo veis en el numerador, y en el denominador, esa L de X con subíndices, lo que hacemos en el denominador es contar el número de personas que han estado con vida en ese trimestre de edad y en ese trimestre de calendario. Es lógicamente muchísimo más difícil, sobre todo computacionalmente. ¿Vale? Y hacemos eso, simplemente contamos numerador y contamos en el denominador. Esto lo que he hecho a modo rápido es, no lo he traducido porque el artículo original está en inglés, simplemente pues he copiado la parte pues, que se ha desarrollado en él y fijaros cómo realmente se construye el número de personas que están con vida para una determinada edad. Ahí lo que se hace es contar el número de personas que arrancan con vida, la población, se le añade el número de personas que vienen, que inmigran, se le quitan aquellas personas que fallecen y se le quitan aquellas personas que emigran. ¿Vale? Básicamente se tiene en cuenta exactamente el tiempo que cada persona ha estado con vida. Pero una persona puede arrancar con vida y continuar con vida o puede arrancar con vida y emigrar. Por lo tanto, si emigra, no tengo que tener en cuenta ese periodo de tiempo que no está con nosotros, porque ya está en otro país o en otra región. ¿Vale? Insisto, no me voy a tener mucho porque solo con estas dos diapositivas podríamos hacer un par de webinars. Ahí lo tenéis en el paper, si alguno tiene especial interés, todo está desarrollado muy meticulosamente todo. Básicamente, contamos y lo que obtenemos son 16 tablas trimestrales. Vamos a una de las partes quizá para mí más interesantes. Recordar que hemos partido el webinar, hemos arrancado el webinar diciendo que en todos los países que estáis escuchándonos, tendréis, mejor o peor, tendréis alguna agencia de estadística donde publique tablas de mortalidad. Esas tablas de mortalidad son anuales. ¿Cuál es el tema? Pues hemos visto que no tiene mucho sentido que sean anuales. Esto es bastante novedoso y lleva publicado solo un mes, Entonces, claro, si las tablas de mortalidad son anuales, lo que interesaría es que fueran trimestrales. Claro, para construir tablas de mortalidad trimestrales, lo que tendríamos que hacer es hacer todo el procedimiento que yo os he enseñado. Y necesitaríamos tratar millones de microdatos. A modo de ejemplo, en este estudio se han tratado 180 millones de datos. 180 millones de datos de 4 años para la población de 4 años en España. En cada uno de los países se tendría que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es buscar un procedimiento a partir del cual para países similares a España, por ejemplo Italia, quizá Portugal, Francia, es decir, para países similares a España, en Latinoamérica se podría hacer en un país y luego intentar en la medida de lo posible hacerlo extrapolable al resto. Lo que se hace es, el objetivo es construir unos indicadores, lo que nosotros llamamos SAI, que con las tablas oficiales anuales yo los multiplique por esos SAI y directamente obtenga las tablas de mortalidad trimestrales sin la necesidad de hacer cálculos adicionales. Es decir, dame las tablas anuales, los multiplico por estos coeficientes suelen estar alrededor de 1 y obtengo tablas de mortalidad trimestrales. Cuidado, tablas de mortalidad trimestrales que recogen las experiencias de mortalidad
que hemos visto. ¿Esto cómo lo hacemos? De igual modo, tampoco me voy a detener mucho por la complejidad. Lo que hacemos es modelizamos la tabla de mortalidad trimestral partido la tabla de mortalidad anual y lo hacemos sobre un coeficiente que tiene en cuenta el trimestre y el trimestre de calendario y el trimestre de la edad. Y esto lo que nos da es para cada edad 16 coeficientes. 16 coeficientes que lo que miden es cuánto de más de mortalidad estás sobre el anual o cuánto de menos estás sobre el anual. ¿Vale? Es decir, tendríamos una tabla de mortalidad anual y 16 trimestrales y obtendríamos 16 coeficientes. Coeficientes que miden la diferencia respecto del anual. En algunos la diferencia estará por encima y en otros la diferencia estará por debajo. Vamos quizá ya, prometo que la parte más complicada, más difícil, ya la hemos visto, porque es un tema bastante novedoso y bastante complicado intentar transmitir. Para mí, he hecho en EALDE, he hecho más de 20 webinars, quizá puede ser el webinar para mí más difícil de explicar por su complejidad, pero vais a ver a partir de ahora los resultados tan interesantes. Ya hemos visto algunos al inicio, pero ahora van a ser resultados muy interesantes. Fijaros, vamos a explicar esta diapositiva que es clave. Esta diapositiva tenéis en la parte izquierda superior, tenéis 16 cuadrados. En total hay 24. En la parte izquierda superior hay 16. ¿Veis? El primer trimestre, el primer Q, segundo Q, tercer Q, cuarto Q. Y tenéis el winter, el sprint, el summer y el autumn. Es decir, invierno, primavera, verano y otoño. En la parte de abajo de todo, veis que tenéis el seasonal effect, es decir, solo teniendo en cuenta la estación, el winter, el sprint, el summer y el autumn. Y a la derecha, veis cómo está el aging effect, solo teniendo en cuenta la edad, ¿vale? Es decir, las marginales. En estadística, las que están a la derecha y abajo se llaman marginales y luego están los 16 valores. Vamos a analizarlos. Fijaros, por favor, en el winter, en el seasonal effect del winter. ¿Qué significa? Fijaros que tenemos representados 55, 75 y 95 años, porque es realmente donde está ahí concentrada la mortalidad. Lo que nos dice es que en el winter, cuanto más edad tengamos, mayor es el coeficiente, es decir, mayor es la probabilidad de fallecer. Fijaros también cómo en la primavera, en el spring y en el summer, cuanto más edad tenemos, menos es la probabilidad de fallecer en esos trimestres en comparación con el resto. No es que una persona de 90 años en verano tenga poca probabilidad de fallecer, no. Una persona de 90 años tendrá mucha menos probabilidad de fallecer en verano que en invierno. ¿Lo veis? Estamos analizando para cada edad dentro de ella. No significa que con 90 años la probabilidad de fallecer sea muy baja, no. Lo que nos está diciendo es que los efectos, cuanto más edad tenemos, dentro de esa edad, las diferencias son más grandes. Fijaros cómo con 95 años la probabilidad de fallecer, el coeficiente en invierno es muchísimo más alto que en verano. ¿Lo veis? Dentro de los 16 valores, las 16 tablas, vemos que con la edad en el winter, cada vez, cuanto más me voy acercando al cuarto Q, cada vez en el winter el coeficiente es más alto. Significa que cada vez, como me voy acercando a la siguiente edad, cada vez ese coeficiente es más alto. Por lo tanto, no es lo mismo una persona de 80 años y un mes que una persona de 80 años y 11 meses. Lo veis, ¿verdad? Es decir, no es lo mismo. Con 80 años y 11 meses la probabilidad de fallecer es mucho más grande. Con independencia, insisto, con independencia de la estación. ¿Vale? Muy importante esta diapositiva. ¿Vale? Vemos que en lo que es otoño, pues prácticamente el coeficiente es más o menos constante.
Vamos a, lógicamente, todo lo que hemos visto tiene, hemos obtenido los distintos SAI. Vamos a ver esta aplicación, ¿vale? Eso todo lo que hemos visto que no se tienen que tener en cuenta tablas de mortalidad anuales, hemos visto que hay que tener en cuenta tablas de mortalidad trimestrales, porque los coeficientes en función del trimestre de vida, de trimestre de edad o de calendario son distintos. Vale, vale, muy bien. ¿Y todo esto qué aplicabilidad tiene desde el punto de vista práctico? ¿Qué aplicabilidad? Vamos a analizar un producto de vida riesgo, un producto clásico en el sector asegurador. Es el típico producto que, por ejemplo, si falleces, pues en el ejemplo este, si falleces, tus beneficiarios van a percibir 600.000 euros. ¿Vale? Una persona de 50 años que si falleces, tus beneficiarios van a, durante ese año de 50 a 51, tus beneficiarios van a obtener 600.000 euros, ¿no? ¿Cómo se calcula el precio que tienes que pagar? Pues la prima pura, sin incluir impuestos, sin incluir recargos de la compañía. Es decir, lo que es prima pura, tendrías que pagar 1.000 euros. Pagas 1.000 euros. Si ese con 50 años falleces antes de alcanzar los 51 años, tus beneficiarios percibirán 600.000 euros. ¿Vale? Esperemos que no, pero bueno, se puede dar el caso y tus beneficiarios percibirán 600.000 euros. Eso vale 1.068 euros. ¿Qué estamos asumiendo? ¿Qué estamos asumiendo? Ya lo estaréis pensando muchos de vosotros. Lo que estamos asumiendo, no le hemos preguntado ni cuándo, ni en qué estación del año ha contratado el seguro, ni qué edad exacta tiene, porque hemos supuesto que tiene 50 años, pero puede tener 50,2, 50,5 o estar cerca de los 51, 50,8. Y hemos visto que dependiendo de qué año, o sea, de qué trimestre hayas nacido y de qué, en qué momento de edad te encuentres dentro de los 50 años, pues las probabilidades son distintas. Hemos supuesto, este es el producto para, así se construiría, así se calcularía, para si fuera anual. Vamos a analizar qué sucede si lo hacemos trimestral. Fijaros, a la parte de la izquierda tenéis las notas, las tablas anuales para un determinado producto. Aquí tenemos para una persona de 65 años que paga, en caso de que fallezca, sus beneficiarios percibirán 100.000 euros. Dentro de la tabla, en la parte de la izquierda, perdón, tenemos que para cada trimestre, si es hombre, aquí en la parte de la izquierda solo he puesto hombre, pagaría todos los trimestres, porque estoy utilizando tablas de mortalidad anuales, lo que todo el mundo hace ahora, todas las compañías, pagarían 181 euros trimestral, o lo que es lo mismo anual, pagarían 725 euros. Es decir, se pagaría 725 euros. Muy bien, si os fijáis en la derecha de vuestras pantallas, depende. Estamos asumiendo que una persona pagará 181,86 euros por cada trimestre, pero depende. Por ejemplo, una persona que tenga 65 años y menos de 65 años y un trimestre, es decir, esté en el primer Q, si lo contratas ese producto en verano, vale 165 euros. Pero si lo contratas en invierno, vale 195 euros. En cambio, por ejemplo, si tienes en este momento 65 años y medio, un poco más de y medio, es decir, estás en el tercer trimestre y lo contratas en verano, no pagas 181 euros, sino pagas 213 euros. Lo que podemos ver es que el pago no depende solo de la edad, sino también del trimestre donde estés contratando el seguro. Y por supuesto, el trimestre que hayas nacido, porque eso te va a medir si tienes 1Q, 2Q, 3Q o 4Q. Por lo tanto, muy importante, fijaros, para los que han nacido en invierno, es decir, los que lo contratan en invierno
712 euros, los que lo contratan en Spring 727, los nacidos en verano 737 y los en otoño 724. Por término medio son 725, que son los anuales, por término medio, pero depende del año, o sea, depende del trimestre de nacimiento. Depende claramente del trimestre de nacimiento. Ahí hay diferencias hasta del 3%. Estamos viendo un ejemplo desde para un determinado producto. Ahí hemos hecho, lo que pasa que por términos de tiempo no nos da tiempo, por términos de temporalidad del webinar, no nos da tiempo a ponerlo todo, pues son solo 40-45 minutos. Pero fijaros valores más significativos. Continuamos. Vamos con la esperanza de vida. Vamos a fijarnos solo en la izquierda, en los hombres. Fijaros, una persona nacida en verano, yo he nacido en verano, yo soy de julio, lo cual, malas noticias para mí, no sé vosotros en qué estación del año habéis nacido, pero yo que he nacido en verano, pues unas pequeñas malas noticias, tampoco es alarmante. Las personas nacidas en verano tienen por término medio 3 meses, 84,92 años, frente a los nacidos en invierno. Si habéis nacido en invierno, pues estáis de enhorabuena, tenéis 3 meses más de esperanza de vida que los nacidos en verano. Que, por ejemplo, que en mi caso, es verdad que 3 meses pues no son muchos, pero estamos hablando por término medio. Una persona nacida en verano va a vivir 3 meses menos de vida que una persona que haya nacido en invierno. Son las diferencias así más significativas. Y nos preguntamos, ¿y esto por qué? Esto es porque en invierno hace más frío y hay un efecto erosión. ¿Qué pasa? Que las personas nacidas en verano, sus 3 trimestres anteriores son la primavera, el invierno y el otoño. Es decir, los 3 veranos, o sea, los 3 trimestres anteriores son los de mayor intensidad en la mortalidad. En cambio, los que nacieron en invierno, sus 3 trimestres anteriores, que son otoño, verano y primavera, son los menos intensos en términos de mortalidad, lo que nos da unas diferencias de 3 meses de esperanza de vida. Las mujeres, las diferencias son más o menos similares, aproximadamente casi 4 meses más de una mujer nacida en invierno de esperanza de vida que una mujer nacida en verano. Son resultados que a priori no son grandes, diréis, pues 3-4 meses, pues no es gran cosa. Pero cuando lo traducimos a valores numéricos dentro de una compañía de seguros, pues es un aspecto muy importante. Yo alguna vez he comentado esto hace muy poco, unas 2 semanas, en un congreso científico, y existen aquí oportunidades importantes. Es decir, lo que haría una compañía de seguros sería buscar los asegurados nacidos en un determinado trimestre y que los del resto de los trimestres sean contratados por la competencia. Por lo tanto, esto da opciones a no hacer arbitraje, lo que se llaman finanzas arbitraje, pero sí posicionarte en términos de competencia frente a tus competidores. Por lo tanto, valores significativos, es decir, no los conocíamos hasta el momento. Sabíamos que había un efecto trimestral, pero no le habíamos puesto valores, y aquí tenemos los valores. Vamos con otro hallazgo también muy, muy importante. Hemos hablado al inicio, de hecho nunca lo hago, pero me vais a permitir que lo haga. Voy a rescatar y voy a ir hacia atrás y me voy a detener en esta diapositiva. En esta diapositiva, como podéis ver aquí en la parte de la izquierda, tenemos que para la edad de 0 años prácticamente todos los fallecidos, es decir, prácticamente los niños y niñas que mueren con 0 años lo hacen en el primer trimestre de vida. Eso es indudable, empíricamente demostrado,
y la comunidad científica lo conoce. Y ahí lo estáis viendo, como el negro, en la parte izquierda inferior, es muy, muy intenso. Entonces, claro, ¿cuál es la tabla de mortalidad? ¿Cuál es la probabilidad, la tasa de mortalidad para un niño recién nacido? Pues fíjense, una cosa bastante, tampoco conocida con exactitud hasta el momento, pero de enorme relevancia. Esto es el logaritmo de la mortalidad. Cuanto más negativo, menos mortalidad. Cuanto más positivo, más alto es la mortalidad. Fíjense, claro, la mortalidad es creciente, lo estáis viendo, ¿no? Como va creciendo, cada vez que pasan los años, pues tienes más probabilidad de fallecer, ¿no? Lógicamente, pues es un evento que desgraciadamente en algún momento llegará. Cada vez que pasan los años, cada vez tienes más probabilidad de fallecer. Pero fijaros con 0 años, ¿veis cómo hay como una barra que cae de manera abrupta? Eso significa, está marcando la del primer trimestre de vida, no la de edad cero, la de edad cero del primer trimestre de vida. Muy, muy importante. Fijaros, si sobre esta barra prácticamente vertical que cae trazáis una línea horizontal, lo que os viene a decir es que la probabilidad de fallecer de un niño o una niña, porque las mujeres es más o menos similar, un poco más a las mujeres, vamos con el niño, la probabilidad de fallecer de un niño durante su primer trimestre de vida es aproximadamente la misma que la de una persona de 65 años de su primer trimestre de vida. Imaginaros, iba a decir mi abuelo, pero bueno, mi abuelo no. Mis padres, por ejemplo, que tienen 65 años, es la misma, más o menos la misma probabilidad de fallecer la de mi padre con 65 años, la de imagínense que yo acabo de tener un niño recién nacido. Pues es la misma probabilidad la de mi hijo recién nacido en ese trimestre que la de mi padre con 65 años. Y es porque en los primeros momentos de vida la probabilidad de fallecer es más elevada que, por ejemplo, con 20, con 30, lo estáis viendo, con 40, incluso con 50 años. Para para las chicas, para las niñas, la diferencia incluso es más con más edad. Es si trazáis una línea horizontal, pues prácticamente con 70 años, una niña recién nacida tiene la misma probabilidad de fallecer durante el primer trimestre, la misma que una mujer con 70 años durante ese primer trimestre. Fijaros, esto sabíamos que esto existía, pero no sabíamos hasta qué magnitud. Y estos son resultados súper importantes porque nos mide la intensidad de la mortalidad. Y muy bien, concluimos. Aquí he puesto punto 4, me he equivocado, este sería el punto 6. ¿Qué concluimos? Ya os animo a ir haciendo las preguntas, que seguro siempre termino el webinar y me dejo la mitad por contestar, lo cual es muy indicativo de que siempre estáis súper atentos y con muchísimas preguntas interesantes. Os animo a ir haciéndolas. Concluimos ya. Un minuto para terminar. Importante, hemos visto que la mortalidad no solo depende de la edad, sino también del trimestre de nacimiento. Muy importante lo que hemos visto. ¿Por qué? Las tablas de mortalidad que en todos los organismos las están construyendo de manera anual, con periodicidad anual, hemos demostrado que durante el año los eventos demográficos no son uniformes. Hemos visto que los emigrantes suelen salir del país en una determinada época del año. Los fallecidos suelen ser más intensos en invierno para edades avanzadas. Con 0 años, lo importante es el trimestre donde estás. Lo veis, ¿verdad? También hemos visto que los inmigrantes, aunque en algunas edades sí que era uniforme, pero en algunas otras no era uniforme. Hemos visto la necesidad de construir tablas de mortalidad trimestrales. Como estas tablas de mortalidad trimestrales no queremos que todo el mundo haga un esfuerzo por construirlas, nosotros lo que hemos hecho es, a través de una modelización, hemos construido los SAI,
Es decir, tú dame la tabla de mortalidad anual que todo el mundo utiliza y yo le multiplico mis coeficientes y lo que obtengo son directamente esas tablas de mortalidad trimestrales. No hace falta calcularlas. Lógicamente, en España ya están calculadas, podrían utilizarlas países similares con las mismas características socioeconómicas, pues Portugal, Francia, Italia, pues en Latinoamérica, que muchos de los que nos escucháis sois de ahí, pues también en que lo calculara un país o un par de ellos, pues sería suficiente. Y gracias a esos SAI, no hace falta que el resto haga todo el procedimiento que nosotros hemos construido. No, no, no. Solo con multiplicar estos SAI tenéis las tablas de mortalidad trimestrales. Hemos visto que tiene un impacto en la medición de los precios, es decir, no es constante el precio que tienes que pagar, depende de en qué trimestre de edad y trimestre de calendario. Y hemos visto cosas curiosas como una persona nacida en verano pues tiene 3 meses menos de esperanza de vida que una persona nacida en invierno. Y hemos visto también que la probabilidad para los 0 años, por ejemplo, en España hay un producto que es el producto de decesos, pero es una cosa solo en España. Sé que en algunos países también, pero muy arraigado en España. Los padres, sobre todo mi abuela, por ejemplo, esto era defensora, cuando un recién nacido nacía, rápidamente le hacían un seguro de decesos. Era un caso extraño, pero en España prácticamente el 90% tiene un seguro de decesos. Tus padres nacen, o sea, tú naces y rápidamente tus padres te hacen un seguro de decesos. Pues lo que nos está diciendo es que si te esperas 3 meses a hacer el seguro de decesos, el producto va a ser muchísimo más barato que si lo haces en el minuto 1 que has nacido, por términos de probabilidad. Estas cosas pues se sabían, más o menos se sabían, pero a partir de ahora ya le hemos puesto valores a estos hechos. Muy bien, pues hasta aquí la presentación de hoy. Voy a la parte de preguntas ya de antemano, pido disculpas, siempre lo hago porque no me da nunca tiempo no me da tiempo a responderlas todas. Voy a ello. Muy buena pregunta la de José Manuel. Dice, ¿qué tanto cambian las primas netas por edad con respecto al utilizar tablas anuales? Depende claramente, José Manuel, del tipo de producto. En el producto que os he mostrado es un producto vida-riesgo y estamos hablando que unas diferencias en torno al 3%, más o menos. Es verdad que depende del trimestre, en algunos trimestres pues son 5, en otros es un 1%. Estamos hablando de diferencias entre un 3 y un 5%. Podremos pensar que no son muy elevadas. Cuando esto lo multiplicamos por grandes números, si una compañía tiene 100 millones de euros en primas, pues claro, un 3% son 3 millones de euros, lo cual es un importe pues muy importante. A efectos relativos, pues no lo es tanto. Pero en productos de vida ahorro, por términos de tiempo, pues no me ha dado tiempo a ponerlo porque los productos de vida riesgo, para calcularlos, es más difícil, no es tan sencillo como el producto de vida ahorro, vida riesgo que hemos mostrado. Para los productos de ahorro estamos hablando de diferencias en rentas de un 8%, entre un 5 y un 8%. Las diferencias en ahorros son más elevadas. ¿Por qué? Es durante más tiempo. Aquí un producto de vida riesgo solo es durante un año y un producto de vida ahorro es para unos 10, 15 años. Por lo tanto, un producto de vida riesgo es más elevado. Voy con más preguntas. Dice, ¿cómo afectaría, muy importante también la pregunta, dice, ¿cómo afectaría la inmigración de Latinoamérica? Por ejemplo, en México ahora mismo está llegando mucha gente y hay muchos emigrantes hacia Estados Unidos y Centroamérica. Muy buena pregunta. Aquí en España, y yo te lo digo porque hicimos también un estudio hace años con el efecto de la inmigración. Lo que demostró la inmigración es que
es que las tasas de mortalidad eran más bajas, que no teniendo en cuenta la inmigración. Lo que te va a hacer es a ver, esto depende. Claro, el estudio es que he empezado a intentar haciéndolo extrapolable a México, pero no lo es. Depende del país de donde vengan. Si vienen de un país con los inmigrantes que llegan a México, si son de un país con una esperanza de vida superior, mejorará la mortalidad por término medio. Si vienen de un país con esperanza de vida inferior, empeorará la media de la tasa de mortalidad. Lógico, ¿no? Si tú por término medio vives 80 años y viene mucha gente de un país que de media son 70 años, si tú tienes 80 y los que vienen tienen 70, la media te la va a bajar. Pues así más o menos va a afectar. Lógicamente lo he hecho en grandes números y una respuesta de 1 minuto, pero básicamente eso va a afectar. Nos está diciendo, ¿estas tablas ya consideran factor COVID? No, no consideran factor COVID porque el estudio, que por cierto no lo he dicho, se empezó a hacer en el año 2017 y se ha publicado en el año 2019. Este tipo de proyectos en una revista como la que se ha publicado, los procesos de evaluación son tremendamente exigentes y se demoran mucho en el tiempo. Pero es cierto que en la actualidad estamos intentando incorporar, estamos ahora mismo trabajando en ello, estamos intentando incorporar el efecto COVID en estos SAI, en estos seasonal, para ver cómo afecta, porque ahora ya no depende, es un poco curioso la situación actual, ya no depende del trimestre del año, depende de la ola o de las restricciones que el gobierno impone. Lo veis, ¿verdad? En función del gobierno qué medidas impone, hay más contagios o menos contagios, hay más muertes o menos muertes. Ya no depende del año donde tú naciste, sino de las restricciones a lo mejor del gobierno. ¿Lo veis? En ese aspecto se están haciendo estudios y las conclusiones que se han obtenido aquí van a cambiar, por supuesto. Sí, 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 van a cambiar. Dice, muy buena pregunta de Mireia, dice, ¿cómo se maneja la esperanza de vida con el tema del COVID? ¿Los seguros de vida se incrementarán? Depende depende, Mireia, del tipo de producto. Si es un producto de rentas, es decir, de supervivencia, como por término medio, desgraciadamente, vamos a vivir menos, por término medio vamos a vivir menos, las rentas que vais a percibir, si son un producto de ahorro, van a ser más grandes. Vas a percibir más cantidad al mes. ¿Por qué? Porque vas a vivir durante menos tiempo por la situación actual. Si es un producto de vida riesgo donde lo que es importante es el fallecimiento, sin lugar a duda, los productos tienen que incrementar el precio. Tienen que incrementar el precio porque esa probabilidad de fallecer ha crecido por el tema del COVID. ¿Vale? Una pregunta que nos realiza Fran, súper buena. Dice, en los países donde no tenemos esos cambios de estaciones tan pronunciados, ¿es válida la misma probabilidad? Dos cosas que comenta Fran. En España, las estaciones no son del todo tan fuertes. Es decir, en invierno estamos con una media de unos entre 0 y 10 grados, más o menos en invierno, y en verano entre unos 25, 40 grados. Existen regiones con cambios muchísimo más grandes, muchísimo más abruptos. Pero a tu pregunta, porque hablas de los países que no tienen esos cambios, por supuesto habría que hacerlo, porque habéis visto que dentro de que hay un efecto no solo estacional, sino hay un efecto edad. Es decir, cuanto más cerca del siguiente año, más probabilidad tienes de fallecer. Y en cambio, la prima, tú pagas la misma con 80 años y un mes que con 80 años y 11 meses. Hay, desde el punto de vista práctico, las compañías redondean y hacen ahí un poco de chapuza, bajo mi punto de vista, e intentan compensar este efecto. Pero pagan lo mismo una persona de 80 años y un mes que una persona de 80 años y 11 meses, con independencia de la estación. La estación es otro efecto.
Pues esto, lógicamente, habría que también calcularlo, aunque no tuviera ese efecto estacional, porque seguro que vas a tener efecto edad, seguro. Voy buscando más preguntas. Nos confirman que, Carla, nos confirman que ya está viendo subidas en México por el tema de los precios en los seguros de vida. Te confirmo, Carla, que no solo es un tema de México, también yo tengo la suerte de estar en contacto con muchísimos alumnos de nuestra escuela y tenemos la suerte de que tenemos alumnos de distintas partes de Europa y distintas partes de Latinoamérica y el otro día, muy recientemente, comentando en un debate que tenemos debates nosotros todas las semanas, en algunos países latinoamericanos nos habían indicado, ya me habían informado de que también estaba habiendo subidas por el tema del COVID. Muy bien, pues justamente estoy ya en términos de tiempo. Darme 30 segundos y finalizamos. Bueno, hemos comentado el tema de tablas de mortalidad trimestrales, muy novedoso. Ya sé que de un nivel de dificultad yo creo que medio alto, pero bueno, yo sé que es un tema muy interesante, de mucha actualidad en este momento. También el COVID nos está haciendo recalcular todos estos datos y bueno, por mi parte, daros las gracias por haber asistido es un placer. Sin vuestra asistencia, estos webinars y esta transmisión del conocimiento que intentamos dar los ponentes, pues no sería posible. Es todo gracias a vosotros. Os animo a futuros webinars. Yo en el mes de enero, a finales del mes de enero, tendré otro. Os animo a entrar a la escuela y ver webinars anteriores. Hay uno también muy relacionado con este tema, términos de longevidad, muy interesante, cómo evoluciona la esperanza de vida. Os animo también a verlo. Y bueno, por mi parte, ya para concluir, daros las gracias y bueno, desearos felices con las circunstancias actuales, deciros que estás y que os cuidéis mucho. Un fuerte abrazo.